Las 8:05 de hoy, 2 de julio, les damos la más cordial bienvenida a lo que son los Talks Portuarios, un espacio de aprendizaje colaborativo donde 2 veces al mes nos reunimos para poder aprender, en ciertas ocasiones seguir desarrollando lo ya conocido y pues conectar con profesionales del rubro. ¿Sí? Mi nombre es Stephanie del Pino, soy la fundadora de este espacio, sin embargo este espacio lo creamos todos, así que les doy la más cordial bienvenida a la 11ª edición de los Talks Portuarios. Comentarles pues que hoy tenemos el honor de contar con Marco Ángelo Prado, él es administrador de negocios internacionales, especialista en legislación y operatividad aduanera. Marco, para comentarles un poco a ustedes, Marco es docente del curso de legislación, tributación y operatividad aduanera, así como también de logística internacional. Él cuenta con más de 12 años de experiencia liderando áreas de operaciones y comerciales en agencias de aduanas y carga internacional, donde él ha venido desarrollando estrategias clave para optimizar procesos y fortalecer la competitividad de las operaciones logísticas. Además, Marco se desempeña como asesor en materia aduanero y comercio internacional para diversas empresas importadoras, contribuyendo de esta manera a que se puedan adaptar de forma eficiente y segura a los constantes cambios normativos y desafíos del sector. Hoy pues nos acompaña Marco para poder conversar sobre el tema que tiene por nombre Regulaciones y desafíos, tendencias aduaneras en las importaciones 2025. Bienvenido Marco una vez más, es un gusto tenerte con nosotros y nada, te agradecemos por haberte decidido sumar estos espacios. Gracias Marco por estar aquí. Gracias, Stephanie, y gracias a todas las personas que están conectadas. La idea de este espacio es poder compartir un poquito el conocimiento que tenemos y la experiencia, y pues estamos atentos a si hay alguna duda, ¿no? La noche de hoy vamos a arrancar ahí con algunas regulaciones y algunos cambios normativos que están habiendo actualmente en las importaciones. Y sí les recalco el tema de que si existe por ahí alguna duda, pues me avisen para poder ayudarlos a resolverla. Sí, por si estás presentando, no te preocupes que aquí te apoyamos leyéndole. Igual ya saben, en este caso, esta es la primera vez, Marco, que estamos usando Teams para los conversatorios. Así que si es que la mayoría, bueno, si es que por ahí desconocen, en la parte superior del menú hay una opción que dice participar, que es para levantar la mano. Así que pueden levantar la mano o también escribirlo a través del chat. Muchas gracias, Marco. Ahora sí continuamos. Dale, está bien, gracias. Iniciamos este tema observando un poquito la realidad del país y nos centramos un poco también en el tema de la administración tributaria y aduanera, que es lo que nos convoca esta noche. Y les doy un dato relevante, que es bastante importante, y que el Perú está catalogado como el quinto país con mayor presión tributaria en el mundo. Entonces, esto es una situación, digamos, preocupante porque si bien es cierto el país está en constante crecimiento económico, no necesariamente necesita tanta presión tributaria o no debería de ser así. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? Es la pregunta o la gran pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Y claramente esto obedece a un orden social y político. Básicamente, la administración tributaria y aduanera necesita hacer un control superior, ejercer más presión ante las actividades económicas que realizamos debido a las situaciones actuales, ¿verdad? Entonces, la sociedad es algo en lo que debemos trabajar todos y en lo que debemos mejorar estos aspectos para poder lograr tener algo proporcional en cuanto al control tributario y aduanero. Ahora, el control aduanero, que es básicamente, ya entrando en la materia de negocios internacionales, dice la norma que el control aduanero es un conjunto de medidas. Las medidas que va a adoptar la administración aduanera para ejecutar el control en base a qué? A la legislación aduanera, ¿no? Y a otras disposiciones que pudieran complementar también la legislación aduanera. Por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, si hablamos de marcas, ¿no? Con el tema, quien regula esto es Indecopi.
Sin embargo, le delega algunas funciones de control a la administración aduanera para que le pueda comunicar en caso hay alguna infracción por ese lado, ¿no? Es un ejemplo de algunas disposiciones adicionales. Ahora, pero este control se basa en la legislación aduanera. Y la legislación aduanera actualmente está regulada por la norma madre, que es la Ley General de Aduanas. Ahora, la Ley General de Aduanas tiene como función principal regular la relación que existe, una relación legal entre la SUNAT, que es la Administración Aduanera y Tributaria, y los contribuyentes. En este caso, si hablamos netamente de las importaciones, la Ley General de Aduanas nos ayuda a regular la relación que existe entre los importadores y la SUNAT. Ahora, ¿qué es lo que persigue la SUNAT en base al mecanismo de control se refiere? Toda actividad económica que esté ligada al ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías, ¿no? Esto nos quiere decir que no solamente controla las importaciones y las exportaciones, sino también los medios de transporte y las personas que ingresan y salen. Pero justamente la base es que controlan las mercancías, que sirven para hacer actividades económicas y que guardan también un orden con el aspecto tributario. Ahora, el control aduanero en las importaciones, como ya conocemos, se basa en los canales de control. Los canales de control básicamente son el mecanismo de control concurrente más conocido, el que por excelencia sabemos que existe. Sabemos que existe el canal rojo, donde la aduana va a controlar la mercancía en su máximo nivel y va a verificar la documentación, que esta documentación sea auténtica y veraz, que se encuentre en las condiciones de acuerdo como establece la Ley General de Aduanas y que guarde relación con la mercancía, y no solamente con la mercancía, sino también con la declaración que se ha presentado para este despacho. Entonces, también tenemos el canal naranja, que básicamente es una revisión a nivel documentario, y el canal verde, que en teoría nos deberían dejar libre la mercancía sin revisión alguna. Hoy en día, lamentablemente, esto ya no es suficiente. No es suficiente justamente por la coyuntura que estamos atravesando actualmente y, reitero, por el tema social. Si bien es cierto, el control aduanero ha venido funcionando durante mucho tiempo, sin problema alguno, se han presentado algunos índices de evasión de este mecanismo de control, por lo cual la aduana y la administración se ven obligados a poder implementar más mecanismos de control que sean más incisivos y por ahí que nos aumenten más pasos a las etapas del despacho aduanero para que la administración aduanera tenga un mapeo, digamos, un poco más formal de lo que son las importaciones y que nos deje menos formas de que los contribuyentes o los importadores y los agentes de aduanas también que participen en la figura, menos mecanismos de evasión de este control, ¿no? Lamentablemente el control va en aumento porque se presentan muchos índices de evasión de este control. Y dentro de las evasiones que presentamos mayormente en las importaciones, y hay unos cambios importantes en la normativa actualmente, justamente va por este lado. Por ejemplo, el reconocimiento previo. En una importación, el reconocimiento previo a nivel conceptual debería ser la facultad que tiene el importador para poder revisar su mercancía previo a hacer una declaración de aduanas. Ahora, si hablamos de un despacho anticipado, el mecanismo es, se enumera la DAM, luego la mercancía llega, está en el almacén aduanero y estando ahí se puede revisar la mercancía. Eso es lo que se ha venido trabajando durante todos estos años que está la figura del despacho anticipado de forma obligatoria. Básicamente es, si tengo un despacho anticipado, la mercancía llega y puede resultar el canal verde, naranja o rojo, pero antes de que nosotros presentemos la documentación, ¿qué podemos hacer? Revisar la mercancía. Y después de eso, la teoría nos decía que podíamos presentar recién los documentos. Esta figura hoy en día ya no es posible. La norma
específicamente el reconocimiento previo es regulado por el reglamento de la Ley General de Aduanas, donde ya se retira la figura del reconocimiento previo en el despacho anticipado. Sin embargo, hoy en día existen otras figuras de operaciones usuales que se pueden realizar, donde se puede revisar la mercancía, pero el reconocimiento previo como tal, como esa facultad que tiene el importador para revisar al 100% su mercancía en todos sus detalles, ya no es posible hoy en día en un despacho anticipado. Y justamente esto iba, ¿por qué? Porque lo que pasa es que se hacía la declaración de aduanas, se tenía la documentación, pero la aduana no veía los documentos hasta que pudiera salir el canal naranjo rojo y el agente de aduanas presentaba la documentación. Entonces, ¿cuáles eran los índices de evasión de control que se presentaron en esta figura? El importador proporciona documentos al agente de aduanas, el agente de aduanas formula la declaración de aduanas y la presenta a despacho, puede salir canal naranjo rojo, se hacía el reconocimiento previo y, oh sorpresa, se encontraba pues mercancía que no estaba en la documentación, mercancía que era distinta a la documentación, y eso nos daba opción ¿a qué? A que los importadores puedan agregar documentación, cambiar documentación y modificar la declaración, y todo eso son mecanismos de evasión del control, porque en teoría, si yo como importador realizo una compra en cualquier parte del mundo, en la etapa donde yo formalizo la compra, yo ya sé qué productos estoy comprando, qué cantidades estoy comprando, ya debería tener una factura comercial definitiva, debería ya saber todos los datos de mis productos, porque si yo soy importador, yo sé lo que estoy vendiendo y yo sé lo que estoy importando para poder comercializar. Sin embargo, dentro de los mecanismos de evasión, pues muchos importadores no están declarando al 100%, están declarando una cosa por otra, justamente para evadir el control. Es por eso que esta figura del reconocimiento previo como tal al 100% de la revisión de la mercancía en un despacho anticipado hoy en día ya no existe. Solamente se puede hacer un reconocimiento previo como tal en un despacho diferido, es decir, la mercancía llega, se hace el reconocimiento previo y después de eso recién se formula la declaración de aduanas, después de eso recién se puede iniciar el despacho aduanero, después, y justamente ahí recién se presenta la documentación. Ahora, pero esto que nos hace que estemos sujetos a una multa por no hacer un despacho anticipado, que hoy en día es obligatorio. Esta figura, como les comenté, ya no es posible. Otro de los cambios, por ejemplo, que tenemos actualmente, sobre los cuales estamos enfrentando en este año 2025, es que la declaración de aduanas en un despacho anticipado podría ser modificada hasta 15 días después del término de la descarga de la nave. Es decir, en la vía marítima o aérea llegaba una carga y terminaba la descarga, y a partir de ahí tenía 15 días para rectificar la declaración, cualquier dato de la declaración. Eso era un beneficio grandísimo, un incentivo al despacho anticipado que propuso expresamente la aduana para incentivar a los importadores que el despacho anticipado se pueda hacer. Porque la figura del despacho anticipado existe hace muchos años y no se usó porque no estaba bien procedimentado, porque no estaba bien normado, porque no había herramientas que le sumen valor al importador en el proceso, porque en realidad si podría ser un despacho anticipado como nombre, entre comillas, en la práctica pues la operativa muchas veces se complicaba o era lo mismo que hacer un despacho diferido. Justamente la SUNAT, con la intención de incentivar que se haga un despacho anticipado, pues los importadores decían, pero yo no tengo toda la información antes de que llegue. Entonces, justamente por eso se propuso que había una exoneración de multa para rectificar cualquier dato de la declaración hasta 15 días después del término de la descarga de la nave. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta figura hoy en día ya no es posible, ya no se puede cambiar cualquier dato. Algunos datos pueden ser cambiados antes de la llegada, pero una vez que la carga llega, que la nave llega aquí, digamos, atraca a Callao, Chancay, ¿no? O cualquier puerto, aeropuerto del territorio aduanero, van a pagar multa en algunos casos, siempre que
no se consigna la totalidad de documentos de transporte. ¿Qué puede pasar? En una importación, por ejemplo, en una sola declaración se pueden incluir, siempre que vengan en una misma nave y en un mismo manifiesto, más de un documento de transporte, ya sea en la vía aérea, una guía aérea, o en la vía marítima, un BL. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Muchas veces los importadores, pues, en un solo contenedor podrían tener, o como carga consolidada, podrían tener tal vez dos documentos de transporte y no se declaraba pues la totalidad de los documentos de transporte, y aceptando esta figura de la rectificación de los 15 días después del término de la descarga se podía incluir y no había ninguna sanción. Hoy en día esto ya no es posible. Si nosotros no declaramos la totalidad de los documentos de transporte y la carga ya llegó, pues lamentablemente va a haber una multa. Asimismo, un solo despacho, una sola importación puede constar de varias compras, por lo cual tendríamos varias facturas. En ese caso, si no se declaran la totalidad de las facturas comerciales, tampoco se estaría exonerado de la multa, también se tendría que pagar una multa. Y otro supuesto también es con un número de factura incorrecto o la fecha de factura. ¿Esto por qué se daba? Porque en los índices de mecanismos de evasión de control, en las importaciones, lo que sucede es que se hacía muchas veces la figura, como les comentaba, del reconocimiento previo, se verificaba la mercancía y luego, oh sorpresa, vamos a cambiar la factura, oh sorpresa, vamos a agregar una factura más o dos facturas más. Entonces, justamente por eso es que el número de factura o la fecha de factura es un dato que ya hoy en día no se puede modificar a menos que esté sujeto a multa, ¿no? Igual son algunos supuestos que tenemos. También tenemos otro supuesto, que se va a pagar una multa si la nave llega y tenemos incidencia tributaria. Antes, esta figura es bastante, digamos que afecta mucho a las importaciones. ¿Por qué? Porque pueden existir errores frecuentes en las declaraciones de aduanas en relación a la cantidad, al valor de la mercancía. Y esos datos se ligan directamente con los aspectos tributarios. Como sabemos, los tributos se pagan en función al valor de la mercancía. Entonces, si existe hoy en día un error en el valor, se genera una incidencia tributaria. Siendo así, hoy en día todos los errores con incidencias tributarias están sujetos a sanción. Por último, esta es una figura que no estaba normada, ahora ya se encuentra en la tabla de sanciones plenamente expresa, que es si existe una medida preventiva sobre una carga y queremos hacer alguna rectificación de la DAM, va a estar sujeto a pago de multa. Anteriormente, si bien es cierto, había jurisprudencia, habían resoluciones del Tribunal Fiscal y de la Administración Aduanera donde se precisa que cualquier declaración de aduanas que se encuentre con una medida preventiva por parte de la Administración está sujeta a pago de multa, pues era un tema muy sujeto a debate, ¿no? Sujeto a revisión, a criterios. Y existen varios casos sobre los cuales existe este debate, si el importador sobre todo es OEA, si el agente de aduana es OEA y contradice algunos de los beneficios con los que cuentan estos importadores o agentes de aduana pero de comercio exterior que son OEA, pero hoy en día ya está en la norma, ya está en la tabla de sanciones. Si existe una medida preventiva por una mercancía por parte de SUNAT, pues también estaría sujeto a multa, ¿no? Y ahora, ¿qué es una medida preventiva? Una medida preventiva puede ser una inmovilización, puede ser una incautación, puede ser un comiso. Esas medidas preventivas se dan en base a los índices de riesgo que maneja la administración aduanera por ciertos factores que pudieran darse, ¿no? Por ejemplo, puede existir una alerta por parte de algún denunciante, una alerta que viene por parte de la aduana de origen y la administración aduanera toma acción sobre eso, ¿no? O pueden incluso el contenedor en la vía marítima o en la vía aérea también se revisan las cargas en los famosos escáneres, ¿no? En los mecanismos de control no intrusivo por parte de la aduana. Y si declaramos A y en el escáner encuentran B, pues también se impone de forma automática una medida preventiva sobre esa mercancía.
Entonces, aquí hay algunos supuestos sobre los cuales debemos tener mucho cuidado y sobre los cuales también debemos estar alertas porque van a existir multas en el despacho anticipado, cosa que no venía pasando desde el año 2020, que ya tenemos esta figura como obligatoria. Tenemos 5 años sobre los cuales estamos trabajando con una figura de exoneración de multas en el despacho anticipado que hoy en día pues ya no es una realidad. Incluso aumentando los mecanismos de control, la aduana que nos hace ahora nos incluye nuevas obligaciones. Esta gran nueva obligación, la gran novedad de este año es que pues nos exigen ahora la digitalización de la documentación. Y la digitalización de la documentación debe darse antes de formular la declaración de aduanas, es decir, antes de que se transmita la DAM, hoy en día debemos digitalizar los documentos. Todos los documentos que sustentan la declaración de aduanas deben estar digitalizados y transmitidos a la Administración Aduanera eh, y establece formas de hacerlo, establece mecanismos para poder hacerlo y estos deben estar plenamente transmitidos mediante medios electrónicos a la Administración Aduanera antes de poder formular una declaración de aduanas. Incluso hoy en día es prácticamente imposible poder generar una declaración de aduanas si no se transmite la digitalización de la documentación. Y esta documentación debe estar conforme porque también se encuentra sujeto a multa. Ahora, recapitulando un poco en cuanto a la documentación de importación se refiere, tenemos el documento de transporte, que en la vía marítima puede ser el BL y en la guía aérea, la guía aérea, ¿no? Esta documentación también se le añade la factura, si no existe una compra, un documento equivalente que puede ser una declaración jurada de valor o un contrato de compra-venta internacional de mercancías, según corresponda, ¿no? En casos especiales. El comprobante de pago al proveedor, que también ha sido la gran novedad del año pasado, y sobre las cuales la aduana nos impone una sanción del 30% del valor FOB de la mercancía en caso no cumpla con los requisitos establecidos para poder ser vinculado, es decir, que el pago al proveedor se encuentre plenamente vinculado a la factura comercial o a la proforma invoice o al contrato de compra-venta internacional de mercancías que se presente a despacho. Este comprobante bancario, pues ya existe también jurisprudencia, pronunciamientos por parte de la aduana, donde nos especifican cómo deben ser estos documentos bancarios y cómo se deben presentar. Esto también se debe digitalizar previo a la formulación de la declaración de aduanas. El documento de seguro, es decir, la póliza de seguro, en caso corresponda si la mercancía está asegurada, ¿no? El documento de control, solamente cuando los documentos no hayan sido gestionados vía BUSE. Es decir, hay algunas entidades, por ejemplo, como SENASA, que tienen procedimientos alternos para tramitar los documentos de control de importación, que no necesariamente se hace por la BUSE. Hay casos también con Digemit, sino que se hacen por la plataforma o por la mesa de partes directamente de las entidades y no tenemos, digamos, un rastreo vía BUSE, ¿no? En esos casos sí se debe digitalizar la documentación y cuando tengamos un documento que sí se ha tramitado por la BUSE, pues con solamente el número de documento resolutivo que se pone en la declaración ya es suficiente para que la aduana pueda hacer un rastreo y darse cuenta si el documento es verdadero, si se encuentra habilitado para ese importador, si se encuentra vigente también. Y por ahí el certificado de origen en caso se use. Ahora, esos documentos se pueden presentar después de formular la declaración. En la realidad, la práctica dice que no. Hay casos especiales donde, por ejemplo, existen errores en el certificado de origen y la aduana nos da la opción de poder presentar otro. Sí, eso está normado, sí se puede, existe también un plazo para presentarlo y también hay una imposición de multa en caso hayan errores en la documentación, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos viendo justamente con las nuevas obligaciones que viene acompañado, pues, nuevas infracciones y sanciones aduaneras relacionadas también al control, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo no transmito la documentación que sustenta el despacho, ¿no? En las formas que establece la aduana y en el plazo. ¿Cuál es la forma? Las formas son medios electrónicos, en formatos PDFs, que lo debe transmitir el agente de aduanas. Y el plazo, pues, el plazo es antes de la transmisión de la declaración de aduanas, es decir, no podemos formular una DAM si no existe un documento digitalizado. El documento, pues, no se encuentra bien y te diste cuenta antes que la aduana
pues tenemos una multa con un valor que corresponde al 0,1 de la UIT. Pero si la aduana se da cuenta, entonces ya nos convertimos al 0,25 de la UIT. Ahora, el responsable del pago de esta multa puede ser el importador o puede ser el agente de aduanas. El importador, en los casos que es un documento que depende netamente de él estar formulado y que se presente de forma errónea, la multa iría para el importador. Y en los casos de que el agente de aduanas cuente con toda la documentación que sustenta y pues por ahí se olvidó de digitalizar algún documento, entonces la multa debería corresponder al agente de aduanas. Entonces aquí hay una figura también de responsabilidades que establece la aduana para estas dos posibilidades de multas, ¿no? Marco, justo tengo una consulta, la cual dice qué criterios viene aplicando, entiendo la SUNAT, para interpretar la duda razonable cuando validan el medio de pago empleado. A ver, la duda razonable, para tenerlos, digamos, un mapeo claro todos aquí presentes, es el proceso por el cual la administración aduanera duda del valor declarado. Existe un procedimiento para que la aduana pueda ejecutar este mecanismo, no es una pretensión de ajuste de valor, que es aumentar el valor que estamos declarando justamente a los niveles que la aduana tiene. Ahora, al presentar yo el pago al proveedor, ¿no? Como tal, en las formas que la aduana me establece, pues no me libera al 100% de que yo no tenga un ajuste de valor. ¿Por qué? Porque el procedimiento de valoración que dicta la OMC en todos los países miembros nos dice que tenemos 6 métodos de valoración. Entonces, el primer método, que consiste en que la aduana no realice ningún ajuste de valor, en que se respete básicamente el valor que se está declarando, es el método de transacción, es el primer método de valoración aduanera. Este método requiere que, adecuándolo a la realidad peruana, se adicione a la documentación que ya presentamos, que ya vimos, que conocemos, la factura comercial, el pago al proveedor, se adicione pues documentación financiera, es decir, más evidencias del pago al proveedor en cuanto a documentos bancarios se refiere, proforma invoice, contratos, catálogos, lista de precios, páginas web y la prueba maestra de que tu valor que estás declarando es el valor real es la contabilidad. ¿Qué libros contables debo presentar? Es todos aquellos libros contables que esté obligado a llevar el importador en base a la categoría contable que se encuentre, tributaria que se encuentre, y donde se evidencie el pago al proveedor. Es decir, puede ser el libro de compras, el libro diario, el libro de caja. Entonces, esas son las pruebas maestras que se van a sentar, digamos, para la evaluación ante una posibilidad de duda razonable, ajuste de valor, ¿no? Si por ahí queda resuelta la duda, me avisan. Gerardo, por favor, confirmar si ha quedado resuelta tu duda, colocar sí o no para en todo caso ahondar. De hecho, algo que me sorprende bastante y espero no se tome a mal, Marco, se te ve bastante joven. ¿Cómo es que has adquirido tanto conocimiento en, no sé, no estoy calculando tu edad para nada, pero cómo es que de cierta manera tienes tanto conocimiento? ¿Vienes de familiares también aduaneros o cómo podrías comentarnos un poquito al respecto? Sí, claro. Bueno, les comento. Yo actualmente tengo 29 años y sí, vengo de familia aduanera. Es parte ya que corre por nuestra sangre, básicamente. Mis paseos los sábados eran mediodía al almacén aduanero y el otro mediodía ya recién a pasear. Entonces, básicamente comencé muy joven saliendo del colegio en temas de agencia de aduanas y con mucha formación también. Entonces me he enfocado bastante en mi formación, en los estudios, en esos estudios complementarios también, y pues el tema de la docencia también me mantiene bastante activo en cuanto a la información se refiere, ¿no? Perfecto, muchas gracias y disculpa por salirme un poquito de los temas. Gracias. No te preocupes. Gracias más bien por la pregunta. Aprovechando, tenemos una consulta de nuestra querida Sumi. Bienvenida, Sumi. Buenas noches, Marco. Cuando hablamos de una importación de maquinaria usada, entre paréntesis, ella usa Senasa, eh,
¿Se validaría únicamente con el certificado de fumigación o se realiza obligatoriamente una inspección en destino, es decir, en Perú? Hablando de una importación, ¿no? Sí, básicamente maquinaria usada hablamos de maquinaria que es de uso agrícola para efectos de control de SENASA. Y aquí sí van a requerir las dos cosas, en realidad. El certificado, como bien dices, de fumigación emitido por origen y lo segundo que es la inspección. ¿Por qué? Porque tienen que validar que lo que dice en el certificado pues realmente está en el producto, que el producto no contiene ningún mecanismo de contaminación para ingreso a nuestro país, ¿no? Entonces, sí es obligatorio que pase también una inspección acompañado del documento. Y el documento también SENASA lo pide, digamos, original. Muchas gracias por la respuesta. No, gracias, gracias más bien por la pregunta. Eso nos ayuda también a enriquecer un poco este espacio. Bueno, continuamos. Continuamos aquí. ¿Hay alguna modificación también de esta infracción, por ejemplo, que es asignar una partida nacional incorrecta? Es decir, la partida arancelaria. ¿Quién es el responsable de asignar la partida arancelaria, no? Esa es una gran pregunta y eso es algo que debemos tener todos en cuenta. De acuerdo a la normatividad y a la realidad peruana, el único capacitado y autorizado por la Administración Aduanera para ejecutar esta acción es el agente de aduanas. ¿Por qué? Porque el agente de aduanas pasa un mecanismo de control por parte de la aduana para que pueda ser autorizado como tal. Y dentro de ese mecanismo de control consta que el agente de aduanas tenga dentro de sus filas un representante aduanero. Y este representante aduanero es una persona que ha sido evaluada directamente por la SUNAT en materia de competencias y conocimientos que deben tener para llevar a cabo la actividad aduanera de manera conforme. Entonces, siendo el agente de aduanas responsable de esto, si existe un error en la asignación de la subpartida y esto genera incidencia de tributos, es decir, yo asigné una partida arancelaria que está sujeta a 0% de valor, pero en realidad estuvo incorrecta porque salió canal rojo, la aduana revisó el producto y reevalúa esta partida arancelaria y la cambiamos por otra que paga, por ejemplo, 6%, existe una incidencia en los tributos. Entonces, esta incidencia, esta diferencia de tributos es algo que la aduana obviamente nos va a cobrar, pero acompañado también de una multa. Entonces, si tú te diste cuenta como agente de aduana que pues hubo un error en la subpartida nacional, la multa es equivalente al 50% de los tributos que se dejaron de pagar. Pero si la aduana se da cuenta, entonces ya vas a pagar de multa el 100% de esos tributos que se dejaron de pagar, adicional a los tributos que tienes que pagar como diferencia. Entonces, esta parte de la actividad aduanera, como les digo, está bastante cambiante y está aumentando el control justamente por todos los mecanismos de evasión que les venía comentando. Y el responsable claramente es el agente de aduanas. Otro caso, por ejemplo, es la documentación que se vaya a presentar, ¿no? O la información que se presenta en cuanto a los derechos antidumping se refiere. ¿Qué son los derechos antidumping? Los derechos antidumping son aquellos que establece Indecopi en materias de competencia desleal en comercio internacional cuando vienen productos del exterior a competir con la industria nacional que estén subvencionados de cierta manera y que afecten, porque deben cumplir el requisito de afectar la industria nacional. Siendo así, pues algunos productos de ciertos orígenes estarían sujetos al pago de este derecho antidumping. Pero ¿qué está pasando? Hay mecanismos de evasión de control, porque prácticamente, y hablando, digamos, en términos criollos, pues el Perú se la sabe todas, ¿no? Entonces dice, yo tengo un producto que paga antidumping y solamente está sujeto al pago antidumping de China, pues ya no lo traigo de China, lo traigo de otro origen. El producto en realidad es chino, sin embargo, hace un traslado interno hacia otro país de Asia, reetiquetan la mercancía con otro origen, entre comillas, y lo ingresan a territorio nacional. Y esto, pues, nos impide proporcionar información veraz y auténtica, como dice acá la norma.
Entonces, ante esta figura, la cual la aduana ya tiene conocimiento, ya lo tiene, digamos, dentro de su mecanismo de control, toma acción y nos impone pues esta sanción también. Los derechos antidumping tienen como características ser, digamos, unos derechos un poco más altos, porque van en función ya no al valor, sino a la cantidad de productos que estás importando, porque lo que pretende un derecho antidumping es igualar tu precio al mercado nacional o hacerte que la importación ya no sea viable o rentable. Entonces, si tú proporcionaste información falsa para evitar el pago de antidumping, antes que la aduana se dé cuenta, pues tienes ahí para pagar el 50% de los derechos antidumping que dejaste de pagar. Pero si la aduana se da cuenta, ahora esta multa va a ser del 100% de los derechos antidumping. Es algo que podamos ahí tener en cuenta, ¿no? El responsable también aquí va a ser el agente de aduanas porque debemos nosotros verificar también dentro de nuestra actividad aduanera, pues que los importadores estén cumpliendo con toda la normativa, ¿no? Es trabajo del agente de aduanas poder asesorar a los importadores en todo este proceso y que estos mecanismos de evasión de control ya no se den. Elevando los estándares como está haciendo la aduana, muchos operadores de comercio exterior también están desapareciendo y dejando de operar. De 2024 para 2025 hay muchos agentes de aduana que dejaron de operar por cumplimiento de requisitos que establece la aduana, ¿no? Una modificación que afecta directamente al importador también es la multa por no hacer una declaración en la modalidad de despacho anticipado. Es decir, ya no hago anticipado, hago despacho diferido. Por A o B motivos se me pasó la carga, me olvidé que llegaba, no tenía la documentación o simplemente algún factor externo, que también pasa mucho, ¿no? Hay muchos importadores que por ahí no les... Hoy ya justo nos llegó un caso a la agencia que tenemos un cliente que su proveedor no le notificó que ya había embarcado la carga, la línea naviera tampoco emitió ninguna notificación, ninguna prealerta, ningún aviso de llegada. Entonces, ¿por qué? Porque el proveedor no consignó bien los datos del importador en cuanto al correo, contacto se refiere y se les pasó el seguimiento de la carga y pues es dos contenedores que justo llegaron ya y estarían sujetos al pago de esta multa, ¿no? Ahora, sí, Sí, Marco, Estefanía, justo, discúlpame, te iba a dale. interrumpir, pero no quería cortarte. Justo José Franco Modesto, haciendo mención a lo comentado anteriormente con respecto a la pregunta de Sumi, él dice, buenas noches, complementando con la respuesta, también se debe verificar el riesgo de las partidas. Según el riesgo de las partidas, requieren más documentos de acuerdo a la normatividad. Por otro lado, también Ana Quintana hace la consulta de cuánto tiempo máximo tendríamos para rectificar estos errores que la aduana se dé cuenta. No te escuché, perdóname, Stephanie, la última parte. ¿Cuánto tiempo Sí, tenemos para rectificar? ¿cuánto tiempo tendríamos para rectificar estos errores sin que la aduana se dé cuenta? Ah, ok. No tenemos un tiempo establecido, simplemente debe hacerse antes de la llegada de la nave o del avión o del vuelo, digamos, ¿no? Deben hacerse antes de. Y en cuanto a las categorías que nos comentaron, sí, es correcto. Existen categorías de riesgo sobre las cuales SENASA hace el control. Existen categorías de riesgo más alto y más bajos y en base a eso habrán más mecanismos de control o menos mecanismos de control, ¿no? Hay productos que están en el listado de categoría de riesgo menor que no requieren ninguna revisión, hay algunos que requieren documentos más inspección, hay algunos que requieren permisos más documentos más inspección y otros que como los animales vivos que requieren permisos más documentos más inspección y aparte que la mercancía, en este caso puede ser animales vivos, que permanezcan en un recinto cuarentenario por un tiempo que establece SENASA y donde SENASA puede ejecutar el control. Eso es complementando un poco el tema de las categorías de riesgo que comentaron también y ahí cualquier cosita estamos atentos. Entonces les estaba comentando sobre la modalidad del despacho anticipado, pues que hay un cambio también. Antes que la aduana se da cuenta, pues tenemos el monto de 535 soles y si la aduana hoy en día se da cuenta es el 0.25 de la UIT, 1337.50 soles. Ahora, el responsable es el importador, porque se presume dentro de la operativa, pues,
que el importador debe alertar y encargarse que su agente de aduanas formule la declaración, ¿no? En la práctica, muchas veces pasa que a los agentes de aduana también se les pasa y no hacen la declaración de aduanas y sin embargo la multa pues sigue siendo el responsable legalmente el importador. Ya lo que pasa en la práctica entre privados es un tema ya de cada empresa, ¿no? De acuerdos, pero esta es la figura que se mantiene actualmente. La multa, si en caso la aduana te alerta, pues ha aumentado, ¿no? Hasta antes de estos últimos cambios, esta multa era un poco menor. Ahora, esta es una famosa multa, ¿no? Que tenemos sobre errores que existen en la DAM. ¿Qué errores? Puede ser la marca, modelo, descripciones mínimas, el estado de la mercancía, si es nuevo, usado desarmado, o, no sé, averiado, ¿no? Hay muchos estados de la mercancía, la cantidad comercial, la calidad, el país de origen, incluso las condiciones de la transacción, ¿no? Si el pago es al contado, si el pago es a crédito, a cuántos días de crédito, si en la declaración, por ejemplo, se consigna pago a crédito, debe consignarse también el plazo y desde qué evento se transcurre ese plazo. Porque muchas veces se consigna nada más pago a crédito y eso también no estaría completo de acuerdo a los requerimientos que establece la Administración Aduanera y sobre los cuales también podría ser un supuesto sancionable. El tema de los Incoterms también, a menos que sean Incoterms equivalentes, ¿no? Es decir, si declaro FOB y era FCA, pues no habría sanción. Si declaro CIF y era CIP, no hay problema, ¿no? Hablamos de Incoterms equivalentes. Y un dato que es muy importante, que no estaba contemplado antes, que era el domicilio del almacén del importador cuando se efectúe el reconocimiento físico en un local designado por este, ¿no? Hay, de acuerdo a la naturaleza de la mercancía, al tamaño y el movimiento que tenga el importador, o sobre algunas consideraciones especiales, como por ejemplo la aplicación del beneficio de la ley de Amazonía, donde se le retorna el IGB pagado en las importaciones al importador, pues se hace un reconocimiento físico en los locales del importador. Si nos equivocamos en ese dato, también eso es un puesto sancionable. Ahora, la multa, si no tiene incidencia tributaria, pues es 0,1 de la UIT. Y si tiene incidencia tributaria, antes, esto es, digamos, un cambio positivo, porque antes, si existía una incidencia tributaria, es decir, si a causa de este error en la declaración yo pagué menos tributos de los que realmente debería pagar, pagaba pues la multa que era el doble de los tributos dejados de pagar. Ahora yo tengo la opción de autoliquidarme sobre esta multa, de pagarla antes que la aduana se dé cuenta y es el 50% de los tributos que dejé de pagar. Pero si la aduana se dio cuenta, me va a cobrar el 100% de los tributos que dejé de pagar como multa. Y esto cabe mencionar que es adicional a los tributos que deberíamos pagar, ¿no? Ahora, el responsable de esto puede ser el importador o puede ser también el agente de aduanas. El importador, en caso que la documentación no guarde relación con la mercancía físicamente. Es decir, yo tengo una factura comercial que me dice, por ejemplo, estoy trayendo 1000 celulares, ¿no? Entonces, vamos a la revisión física por ejemplo, tenemos 1000 celulares con un valor de $1 cada celular, por ejemplo, eran $1000. Pero vamos a la revisión física y cambia, por ejemplo, no era este modelo, sino era otro modelo que cuesta más caro y en realidad el valor era distinto. Entonces hay una incidencia tributaria que debería ser asumida por el importador. O, por ejemplo, decíamos que el celular era color negro, vamos al reconocimiento físico y la aduana encuentra color blanco, es una multa que debería también estar sujeta a pago por parte del importador porque él es quien proporciona esa información sobre los datos de la mercancía. Ahora, si bien el importador proporciona la documentación correcta de acuerdo a la mercancía y existe un error de transcripción por parte del agente de aduanas en la declaración, esa multa debería ser asumida por el agente de aduanas. Entonces, ahí les entrego esta figura de la responsabilidad en ciertas sanciones donde legalmente se pueden aplicar al agente de aduanas o al importador. Y cabe mencionar también que como operador de comercio exterior, todos los agentes de aduanas y todos los operadores de comercio exterior actualmente, pues nadie quiere recibir multas porque en base a eso les asignan la categoría. Y la categoría es algo que nos va a permitir seguir operando. Y bueno, hasta aquí es
la noche de hoy. Por ahí si tienen algunas preguntas, yo estoy atento y agradezco su tiempo, sobre todo. Gracias, Marco, por la información. No sé si hay alguna consulta por ahí. De hecho, me pareció una sesión bastante clarificadora para aquellos que quizás no tenemos mucho dominio del tema aduanero. Igual recordarles que dentro de poquito también vamos a reforzar estos temas aduaneros con el gran Andrés Solano. Igual te agradezco, Marco, por la información. Creo que hemos empezado como que por un lado introductorio o reafirmar los conocimientos sobre el tema de los semáforos, el tema de aforos y demás. Pero hablando ya un poco quizás del 2026, más allá de la digitalización y el tema de blockchain y demás, ¿qué otras tendencias se vienen para los temas aduaneros? De acuerdo a tu experiencia ya en el sector aduanero netamente, ¿cómo ves que nos vamos desarrollando ya sea como país, como Perú? Por ahí escuché en un conversatorio que en pandemia la única institución, organización que estaba 100% preparada era la SUNAT. ¿Qué opinión te merece ese comentario de repente? Bueno, en cuanto a pandemias, vamos al año 2020, ¿no? Cuando hubo todo este cambio, pues, a la virtualidad, muchos de los sectores económicos no estaban listos para esto. Sin embargo, el tema aduanero fue algo que nunca paró, que rápidamente se pudo implementar también mecanismos de control, de presentación de documentación electrónicas, que hasta antes de esos sucesos era físico, ¿no? En el año 2020 presentábamos documentos de manera física, íbamos a las intendencias de aduanas a dejar documentación y rápidamente o sea, nos pudimos adaptar a hacer seguimiento de las declaraciones, a hacer comunicación con la aduana por las plataformas, incluso por la clave Sol, sin tener necesidad de un software especial, ¿no? Básicamente, por ese medio también hemos podido presentar documentación y son mecanismos y procedimientos que se mantienen hasta la fecha. Esto, dado que la SUNAT, pues, en cuanto a región se refiere, es de la segunda aduana con mejores estándares en toda Latinoamérica. Entonces, en cuanto a la modernización, pues muy bien. Y se está adaptando también porque tiene una gran tarea, creo yo, y es adaptarse a la realidad peruana. Lamentablemente, pues tenemos muchos mecanismos de evasión de control que obligan a la aduana a adaptarse para poder hacer un control efectivo. De lo contrario, pues es muy complicado que la aduana pueda darse cuenta y controlar pues algunas actividades de importación o exportación, ¿no? que son materia de este estudio. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por la información. No sé si por ahí hay alguna consulta adicional. Igual por ahí estoy habilitando una encuesta para que en todo caso puedan apoyarnos comentando qué les ha parecido hasta el momento este conversatorio. Te agradezco igual nuevamente por el apoyo. Por favor, su apoyo con esta encuesta y tenemos una mano levantada. Gerardo, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Stephanie y Marco, por este espacio. Yo tengo una consulta y se anuncia mucho que Chancay va a ser una zona económica especial. ¿Esto ya se ha materializado? ¿Cuál es el plan? ¿Sigue siendo un wish? En realidad, Chancay tiene toda la infraestructura portuaria para poder ser o digamos, nuestro principal puerto aquí en Perú, y todo está en que el comercio siga avanzando. Actualmente es un puerto que funciona bastante bien para ser nuevo. La operativa es bastante rápida. Digamos, todo se puede manejar por medios electrónicos. Desde cualquier parte del Perú se pueden hacer todas las gestiones, a excepción de revisiones físicas de mercancía. Entonces, los estándares están bastante altos por ahí, está yendo muy bien, a mi parecer. Solamente está en que el comercio, digamos, por esa vía, pues sigue en aumento para que las inversiones también puedan continuar y pueda ser esta zona que todos esperamos, ¿no? Y una zona incluso de intercambio, un hub entre la región
que es bastante importante porque nos va a traer bastante movimiento también económico y bastante inversión y mejora también de la infraestructura, porque algo de lo que venimos adoleciendo es que eh, Callao a fines del año 2024 y a inicios del año 2025 colapsó. Toda la infraestructura portuaria colapsó, los almacenes aduaneros, los almacenes de depósito de vacíos, el puerto mismo colapsó. Pues justamente, ¿y esto por qué se dio? Porque básicamente en las importaciones, los importadores no contaban con disponibilidad de efectivo para poder seguir nacionalizando sus productos. Entonces, el puerto y todo el ecosistema logístico en el Callao se llenó de contenedores y colapsamos. Entonces, tuvimos muchos problemas, muchos sobrecostos que tuvieron que pagar algunos importadores, ¿no? A causa de otros también, pero esos son los grandes retos que atravesamos actualmente. Y Chancay es una muy, muy gran opción porque ha podido descongestionar un poco también Callao. Aunque hay momentos pico que también nos gana un poco el ecosistema que tenemos actualmente en Callao, pero la idea es que Chancay siga en aumento, ¿no? Y con ello, pues, mejores también precios de fletes marítimos y de transporte local, ¿no? Que es muchas veces la diferencia de la importación por Callao. Gracias, Marco, por la respuesta. No sé en todo caso, Gerardo, si consideras que se te dio respuesta a tu consulta. Más que todo, sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Marco, pero mi duda está en que si ya está funcionando como una zona económica especial, o sea, con exoneración de IGB, como funciona Sofratanca Ah, ok. o, o Paita. Eso quería saber si ya estaba y era viable, porque claro, en la medida de que todavía estén incipientes las operaciones, no hay los espacios ni las condiciones, ¿no? Pero no sé Claro, si la regulación ya permite ya operar como zona de tratamiento especial. actualmente todavía no está considerada como una zona, digamos, especial en desarrollo, ¿no? Que es las zonas que me comentas. Todavía no, Chancay no está, digamos, normativamente considerada como tal. Yo creo que en aumento de las operaciones, como bien dices, van a poder hacer este cambio normativo para que también pueda operarse este tipo de, digamos, de operaciones, ¿no? Propiamente dichas. Perfecto, gracias. Gracias, Marco. Por ahí otra consulta de David, muy buena, la verdad. Es ¿cuál es la diferencia entre inspección BOE, AC y AFURO? ¿Puede una mercancía pasar por toda esta inspección todas a la vez? Podría, sí, es muy poco probable, pero sí podría. Lo que actualmente se ve es que el BOE está más enfocado en las exportaciones y básicamente la Brigada de Operaciones Especiales se enfoca en búsquedas pues, de estupefacientes, ¿no? En las exportaciones. En las importaciones no existe mucho esa figura o casi nula en realidad, ¿no? No existe comercio de importaciones de este tipo de ilícitos. Sin embargo, en las importaciones lo que sí se ve es la acción de control y el reconocimiento físico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Las tres son acciones conducentes a la revisión física de la mercancía y las tres tienen una intención distinta. Esa es la diferencia. En reconocimiento físico se basa en que tenemos un despacho seleccionado a canal rojo y por ese motivo la aduana va a revisar documentación junto con la declaración y estas dos deben coincidir con la mercancía. Eso es básicamente lo que la aduana va a revisar y después establece sus procedimientos de mecanismos de control de valor y todo lo demás. La acción de control va más por un factor de riesgo. Y esto que nos hace que nos revisen primero, la primera diferencia con el reconocimiento físico regular en Canal Rojo es que van a revisar el 100% de la mercancía o van ya directamente con una alerta de riesgo sobre la mercancía y van directamente a buscar si lo que ellos sospechan o tienen esa alerta o denuncia o X motivo es cierto, ¿no? Entonces, se basa básicamente en revisar el 100% de la mercancía o de ir directamente al grano, como se dice, y revisar que ese producto sobre el cual tienen una alerta o una denuncia, pues efectivamente se confirma que sí, ¿no? Hay una posibilidad de eso y sobre eso
la conclusión es que siempre que haya alguna infracción, hay una medida preventiva, ¿no? Como inmovilización o incautación que después puede terminar en un levantamiento o puede terminar en comiso. Esa es más o menos la diferencia entre el reconocimiento físico y la acción de control. Y pues la inspección BOE está más centrada en el tema de drogas. Entonces, básicamente esa es la diferencia, pero las tres son acciones conducentes a la revisión física de la mercancía. Listo, gracias Marco, muchas gracias por la respuesta. No sé si habría algún comentario adicional, alguna consulta. Justo yo siempre me acuerdo del BOE por los perritos y recuerdo que me llegaban a mí estas actas de inspección y decían, pues no, bueno, no recuerdo que digan literalmente inspector, pero sí en esta hoja decía Rambo, o sea, nombres de perrito, pues y yo por ahí pude deducir de qué trataba esta inspección. No sé si hay consultas adicionales. Por favor, confirmen si todo está claro. Pueden reaccionar, pueden colocar la manito arriba, lo que ustedes gusten. Y pues básicamente, en todo caso, yo te hago una pregunta, Marco, porque ahora se nos están uniendo estudiantes de las carreras en negocios internacionales, administración marítima, comercio internacional y afines. ¿Qué les recomendarías tú? Y esto quiero ver si lo podemos emplear en los siguientes conversatorios. ¿Qué les recomendarías a aquellos estudiantes que están iniciando, a aquellos que ya están por finalizar su carrera? ¿Qué te ha servido a ti? ¿Qué te ha funcionado para poder seguir en este mundo a veces tan caótico, pero bastante satisfactorio? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué consejo le darías de repente al Marco Angelo que iniciaba recién? Bueno, primer consejo, enfoque, ¿no? Mucho enfoque a todos los chicos que están iniciando y enfoque netamente en lo que ahora pues podría parecer, entre comillas, un sacrificio estudiar un poquito más, pero tiene sus recompensas. Lo que a mí me ha funcionado básicamente es dedicarme muy bien al tema de mis estudios y hacer estudios complementarios, subirme a cuanta charla pudiera, a webinars, seminarios, talleres, cursos, diplomados. Entonces, todo eso me ha sumado para poder tener, digamos, la herramienta del conocimiento a una corta edad y poder desarrollarme muy rápido en este tema, ¿no? Muchas veces me he encontrado en espacios y me sigue pasando donde soy el más joven dentro del esquema, ¿no? O de la reunión, o de la conferencia, o de las clases, o en el día a día, ¿no? Me toca también debatir bastante con funcionarios aduaneros, incluso en audiencias también de materia aduanera y resulta que soy, hasta ahorita me pasa el más joven. Entonces, la idea es mucho enfoque en el estudio, en aprender más, en buscar pues también campos donde no muchos se estén especializando. Eso también es algo que me ha ayudado a mí mucho en mi desarrollo profesional, pues yo me diferencié de mis compañeros en el desarrollo de la carrera porque ya todos sabían que yo iba a la especialización de aduanas y entonces cuando se tenía que hacer algo referente a aduanas, yo era la primera opción y lo sigo siendo, ¿no? Hasta el día de hoy ya van a ser casi 10 años que salí del estudio, ¿no? De mi primera carrera y mis colegas pues me llaman y me dicen, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando, pues referencia en aduanas eres tú. ¿No? Y entonces ese enfoque me ha ayudado un montón a mí hasta el día de hoy. Gracias, Marco, por tu consejo. En todo caso, tenía que ver con el tema de enfoque, la educación complementaria y bueno, creo que también es el tema de echarle ganas, ¿no? A veces se muestran ciertos Totalmente. o parecen ciertos inconvenientes que de cierta manera nos frustran, pero nos enseñan, nos ayudan a pasar ese inconveniente y bueno, seguir escalando, pues, ¿no? Sí, es Tengo, correcto. tengo una Ganas somos consulta mucho. adicional, Marco Ángelo. Dice, una mercancía declarada en vigencia en Ujú. su posterior llegada se regulariza en la primera DAM precedente. ¿Y cómo queda el manifiesto de carga, ya sea BL, factura, se regulariza o no? A ver.
No sé si Una, está bien estructurada la pregunta, igual no sé si puedes leerla a para ver, entenderla mejor, porque temas aduaneros sí, para ser honesta, no domino bien. a ver. De David, la pregunta es de David. Dicho sea de paso, Ya, Gerardo, muy buen meme. ya, no encuentro la opción del chat. ¿Me ayudas, En la porfa? parte superior, donde, bueno, Ah, ya, dice ya. superior chat, gente. Ujú, sí, en chat. A ver, nos dice acá. Una mercancía que da en vigencia para su posterior llegada se realiza en la primera edad precedente. ¿Cómo queda el manifiesto de carga de factura? ¿Se regulariza o no? Ah, ok. Una mercancía que llega en vigencia básicamente es que yo, por ejemplo, compro 100 unidades de un producto, se hace todo el proceso del despacho aduanero y se evidencia físicamente pues que no llegaron 100, sino llegaron 80, ¿no? Pero yo ya pagué los impuestos por los 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se registra esa falta de las 20 unidades y que después esas 20 unidades pueden venir sin pagar impuestos porque ya los pagué en la primera etapa. Entonces, la documentación que se va a presentar, pues va a ser la misma, ¿no? La factura comercial va a ser la misma para ambas operaciones porque no va a haber otra compra. Se trata de la misma compra inicial, sino que no llegó completo en el primer envío. Y en cuanto al BL, va a depender mucho de cuál ha sido la logística, ¿no? En la vía marítima, pues esto no sucede porque la carga llega contenerizada, pero en la vía aérea sí. Sucede que puede ser que tenga yo una sola guía aérea y que llegue en partes, ¿no? Por ejemplo, una guía aérea con 10 bultos y, por ejemplo, llegaron 8 bultos y 2 bultos se quedaron o se perdieron por ahí y llegan después con el mismo número de guía. Entonces, en ese caso, el documento de transporte, pues, va a ser el mismo, con diferentes manifiestos de cargas, pero el mismo documento de transporte. Y en la vía marítima eso no sucede porque la carga viene contenerizada, entonces el contenedor, pues, cerrado, así debería llegar en teoría hasta destino. Y en ese caso, si existe vigencia en la vía marítima, pues sería la misma factura, pero otro BL y también otro manifiesto de carga. Esa es la figura, David. No sé si con eso resuelvo tu duda. ¿Me comentas? David, confirma por favor por el chat o por el micrófono si está aclarada la duda. Sí, dice que sí, perfecto. Nada, Perfecto. Marco, no sé si tienes algunos comentarios adicionales. Por ahí tenemos la mano levantada de José Franco, perdón. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Marco. Una consulta. Em, Exacto. ¿Qué es lo, digamos, recomendable? Digamos, cuando yo tengo un canal naranjo rojo, que el cliente pague los impuestos antes de la diligencia conforme, o es recomendable de repente tener primero la diligencia conforme para recién pagar los impuestos, ¿no? Y el posterior levante. Porque yo por lo que he entendido, o por lo que me han enseñado en estos 2 últimos años, es que la aduana lo puede tomar como una acción de riesgo por parte del importador que, digamos, está pagando los impuestos antes de tener la diligencia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O tú recomiendas que, digamos, los importadores puedan pagar sus impuestos, ¿no? Antes de la diligencia? ¿Cuál sería la mejor vía? Gracias, Franco, por tu pregunta. Y lo primero que quisiera que tengamos en cuenta es que la aduana nunca va a ver con malos ojos que paguemos los impuestos. Más bien ellos están felices y contentos de que los tributos se paguen antes, incluso de tener la conformidad de la diligencia, ¿no? Para los chicos que están conectados y por ahí tal vez no manejan este término de diligencia conforme, es básicamente ante una posibilidad de revisión de canal naranja y rojo, cuando la aduana ya acabó de revisar y está todo ok, nos da la condición de la declaración como diligencia conforme y que solamente con el pago de impuestos ya se configura el levante en el sistema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo recomendable? ¿En qué momento pagar? Hablando de un canal naranja o rojo, hay una diferencia. En el canal naranja, pues va a ser indistinto. Mientras más pronto lo pagues, pues no te va a ayudar, digamos, en mucho tampoco, y tampoco es que la aduana lo vaya a ver con malos ojos o buenos ojos. En realidad no hay ninguna diferencia, ¿no? Si bien es cierto, como te digo, la aduana va a estar feliz y contenta de que los impuestos se paguen,
De todas maneras, en el canal naranja no hay diferencia. En el canal rojo hay una pequeña diferencia porque hay un cierto riesgo de que la carga, pues, de cierta forma no coincida, o tal vez que no haya llegado completa, o que sea otro producto. Entonces, se recomienda pagar los impuestos después de la revisión física. Después de la revisión física. ¿Por qué? Porque si yo pago los impuestos y después no llegó completo o llegó otro producto, puedo hacer, como bien dijeron, como bien nos dijo David, un mecanismo de bultos vigentes, de mercancía vigente, pero es un trámite engorroso. O que si yo quiero pedir la devolución de tributos a la SUNAT, también es un trámite que me va a tardar, ¿no? Y ningún importador quiere quedarse sin la caja, sobre todo los impuestos, que son montos relativamente altos. Entonces, para resumir, en un canal naranja es indistinto, no hay problema, se puede parar en cualquier momento. En el canal rojo, lo recomendable después del reconocimiento físico. Excelente, Marco, muchísimas gracias. Igual vamos cerrando esta sesión, no sin antes agradecerte nuevamente, Marco. No sé si tienes algunas palabras finales, si no, en todo caso, pedirle a nuestros participantes que podamos encender las cámaras para tomarnos una foto de evidencia de lo que ha sido este conversatorio, gracias al gran Marco Ángelo Prado Ramírez. Eh, no sé si tienes algunas consultas. Gracias, Gerardo, por encender su cámara. ¿Algún comentario ya, palabras finales para despedir este conversatorio? Bueno, por mi parte, agradecerte a ti, Stephanie, por propiciar este espacio, agradecerle a todos los conectados, a todos los chicos y la gente que está conectada. Muchas gracias por su tiempo, gracias por tomarse el tiempo de escucharme y estar aquí, y también por todas las consultas que ciertamente enriquecen bastante este espacio, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti más bien por ser de este grupo de profesionales que me contactaron de manera, bueno, por su lado, como iniciativa me contactaron para poder sumarse a estas iniciativas. Qué bonito realmente ver que más profesionales tienen esta idea de colaborar, de aprender y crecer juntos, ¿no? En todo caso, voy a detener la grabación, la detengo en estos momentos. Excelente, ya la detengo.